Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta serie que estamos desarrollando, cruzando los Andes, en este mes de julio, pues nos vamos a ir a un país muy especial que precisamente en este mes de julio pues está celebrando sus fiestas patrias, Perú. Y Perú el 28 de julio pues celebra su independencia y nosotros pues la hemos celebrado el 20 de julio. Entonces de alguna manera somos cercanos hasta en esas fiestas patrias. Perú es un país muy especial. Es el tercer país más grande de América Latina. Primero está Brasil con 8.500.000 kilómetros, después Argentina con 2.780.000 y llega Perú. Es un país de hermosa geografía, dividido básicamente el desierto, que es toda la costa del Pacífico, ya veremos por qué es desierto, la zona de la cordillera andina, que es muy especial, y después las partes selváticas que ocupa la mayor parte del país. En el Perú nace el río Amazonas. Para hablar de este y otros temas, pues nos va a acompañar un biólogo, Luis Albán. Es un profesional con algo más de 25 años de experiencia en la gestión pública ambiental. Ha trabajado con muchas organizaciones, entre ellas la Universidad de Piura, con la cual pues desarrolló un proyecto muy bonito que era el programa Algarrobo. Ya les vamos a contar qué es el algarrobo y qué le significa al norte del Perú. Luis Albán, bienvenido a los micrófonos de Un Minuto Radio. Hola Carlos, muchas gracias por la posibilidad de conversar sobre estos temas. Bueno, actualmente él hace parte del equipo de la Cooperación Suiza para el Desarrollo, en este programa tan bonito que se llama Programa Bosques Andinos. Cuando hablamos de Perú, necesariamente tenemos que hablar de mucha de su historia, porque Perú, hay que recordar que estaba el virreinato del Perú, era una cosa gigantesca, porque Perú siempre ha sido un imperio. Originalmente en la época de los incas, que ya es la última parte de los pueblos originarios, Perú abarcaba más o menos desde el sur del Cauca de Colombia, llegaba a todo lo que es Bolivia, una partecita de Chile, y bueno, y el territorio que se reconoce como Perú. Cuando se rompe todo esto del virreinato y llega la independencia, pues se crea Bolivia. Hay que recordar que Bolivia recibe el nombre desde el Libertador Bolívar. Y Ecuador y todo lo demás se van separando y creando solamente el país que conocemos hoy como la República del Perú. Ese Perú es una fascinación porque cuando empiezas a recorrerlo te das cuenta que primero es el país con una riqueza ictiológica impresionante. Comer pescado en el Perú es un absoluto y total placer. Quizás por eso tienen una cocina tan extraordinaria. Pero también recorrer el desierto es encontrar una cantidad de pequeños oasis que dan asentamiento a ciudades grandes como Trujillo, que es una ciudad muy bonita, pero muy bonita. Y bueno, y Lima, pero Luis Albán vivió en una ciudad entrañable para mí, que es la ciudad de Piura, allá al norte. Y Piura pues es una ciudad que ha crecido muchísimo, pero que también tiene que sufrir uno de los fenómenos climáticos más espectaculares y más peligrosos, digo yo, que es el fenómeno del Niño. Piura, que es una ciudad que está, como dice Carlos, al norte de Perú y cerca a la frontera con Ecuador, se ubica frente a una zona del Océano Pacífico donde confluyen dos corrientes marinas. La corriente marina de Humboldt, que es la fría, la que viene del sur, del lado de Chile, que mantiene el agua fría casi durante todo el año. Y luego entra hacia diciembre, entre diciembre y marzo, entra una corriente de agua caliente que viene del Pacífico Central y entra, digamos, se une con la corriente fría, y eso hace que, en términos de biodiversidad, el mar peruano frente a las costas de Piura sea muy diverso y genere mucha producción, mucha biomasa de los peces que se comen principalmente en la costa de Perú. El fenómeno del Niño entonces es un fenómeno que se llamaba inicialmente de esa manera y localmente en Piura porque justamente ocurría en diciembre, en la época de Navidad. Estas aguas calientes generan lluvias, entonces se asociaba la llegada de las aguas calientes, de las lluvias, al nacimiento del Niño Jesús y se hablaba del fenómeno del Niño. Eso en los últimos 20 años más o menos, y un poquito más, ya se ha globalizado y se habla del Niño en términos más globales, pero por lo general
Para el caso de Perú se habla del Niño de las épocas de lluvia en verano y en términos globales se habla del fenómeno del Niño cuando en estas épocas las aguas del Océano Pacífico se calientan y generan lluvias también en Centroamérica y en América del Norte. El fenómeno del Niño, al traer estas lluvias, lo que hace es que durante este tiempo que llueve, los bosques que están ubicados en esta zona del norte de Perú y que son bosques estacionalmente secos, por lo general uno ve la imagen es de bosques o de un área de color marrón, ¿no? Inmediatamente que llueve, a los 2, 3 meses, estamos hablando de marzo, abril, todo se pone nuevamente verde. Entonces, aparentemente son bosques secos porque no, digamos, aparentemente estarían muertos, pero en realidad es un periodo de dormancia, de transición, esperando que lleguen las lluvias, y eso hace que la biodiversidad, la biomasa se incremente, haya mayor producción de carne de cabras, que lo que se genera por lo general ahí de comercio, y otros productos derivados de la algarroba que también promueven economías locales, ¿no? Por eso es tan importante las lluvias asociadas al fenómeno del Niño. Hay una canción bellísima que habla de el rosal florido, ¿es así? De Piura, que es Sí, cuando sí, llueve, entonces el desierto se pone muy bonito. sí, Rosal viviente. Sí, es exactamente. En ese desierto, el protagonista es el algarrobo. Y el algarrobo es una planta muy especial porque de él sacan absolutamente de todo. Es impresionante. Hasta licor sacan del algarrobo. Y usted estuvo en un proyecto muy bonito, el de Piura, que era tratar de sembrar una gran cantidad de algarrobos porque realmente es difícil que se pueda sembrar de forma natural. Realmente es un poco complejo. Cuéntanos un poquito de ese proyecto tan interesante que se hizo con la Universidad de Piura. Sí, el proyecto se llamaba el Proyecto de Reforestación Extensiva con Algarrobo, y lo que buscaba, eso fue el año 95, entre el año 95 y el año 98. Lo que se buscaba era contar con una herramienta que permitiera dispersar semilla desde un avión, de una avioneta, en los bosques secos, en los ecosistemas secos que estaban degradados, y aprovechando el fenómeno del Niño, estas semillas pudieran germinar rápidamente y se pudiera apoyar la regeneración del bosque de algarrobo. Tenemos que recordar que el año 95 este proyecto se diseñó entre los años 92 y 94 más o menos. En esa época, en el norte de Perú, venía de un periodo fuerte de desertificación, no llovía mucho, llovía cada 10 años. Había mucha, y de hecho sigue habiendo mucha tala sobre el algarrobo, entonces había mucha presión por tener estos mecanismos. Lo que hicimos fue trabajar con la semilla de algarrobo. Para esto la Unión ya mucho tiempo en desarrollar productos derivados del algarroba, del fruto del algarrobo. Y una de las, digamos, cosas interesantes que se hizo y que había hecho la universidad era diseñar una máquina que trituraba la algarroba y separaba la semilla, lo cual es una buena ventaja porque, siendo el algarrobo una leguminosa, obtener la semilla siempre era un poco complicado de manera manual. Entonces lo que hacíamos era unos tratamientos de pregerminación. Hicimos varios ensayos en la universidad probando diferentes intensidades de precipitación. Y una vez que tuvimos esos datos, esperábamos que llegaba un niño, y justamente se produjo uno el año 98. Hicimos unas pruebas en 1000 hectáreas en una zona de desierto. En términos de germinación, el ensayo fue un éxito, pero sin embargo, dado que el periodo lluvioso, un día llueve, otro día no llueve, al no llover, digamos, 2, 3 días después de la primera lluvia, las plantitas se murieron, ¿no? Igual hicimos otro experimento también sembrando directamente semilla en esas 1000 hectáreas luego de esta primera, digamos, experiencia. Y ahí sí tuvimos más resultados porque tuvimos que asistir a la plantación con riego a través de unas botellas de plástico que eran recicladas y se instalaban como unos reservorios enterrados, y protegiéndolas frente a lagartijas y luego frente a las cabras, ¿no? Entonces, en términos generales, digamos, la limitante es asegurar el agua en las primeras etapas, pero la tecnología para poder utilizar esto en periodos lluviosos más fuertes como ahora son y más recurrentes sigue siendo válida, ¿no? Sí. ¿Está lloviendo más ahora en el desierto? Sí, de hecho, entre el año 98 y el año 2002 hubo un periodo lluvioso extraordinario para Piura, porque hasta esa época el promedio de precipitación era alrededor de 60 milímetros por año, incluyendo el Niño
del 83 y del 92. Y durante esos 4 o 5 años llovió más de 100 milímetros al año, que es bastante para Piura. Entonces, esa ha sido esas lluvias generaron la posibilidad de que ahora podamos ver árboles y pasturas donde hasta antes del año 98 lo único que uno veía era arena. Entonces, las lluvias más fuertes que están viniendo ahora han permitido también que algunas poblaciones se vayan recuperando, pero es una lucha entre lo que la naturaleza puede hacer en términos de restauración y la velocidad a la cual el hombre está talando esos bosques por la demanda que hay para carbono, para leña, ¿no? Entonces ahí es que hay que buscar mecanismos que compensen o promuevan el equilibrio entre lo que la naturaleza puede y lo que el hombre demanda. Esto es El Último Café. Esto es El Último Café. Bueno, vámonos
a los Andes, ¿te parece? Claro. Ese es el segundo bloque grande de territorio que tiene el país. El término que recibe de los Andes, pues viene de una palabra quechua, que era el idioma de los incas, que es el último grupo antiguo que vive en Perú, ¿no? Hay que recordar que antes de los incas hubo una gran cantidad de pueblos muy sabios, gente que trabajó el desierto precisamente y que trabajaba los Andes de una manera muy buena, en una relación con la naturaleza, y los incas son los últimos, ¿no? Ujú. Además que son extraordinarios, ¿no? Cuando uno va a visitar en Lima el Museo del Oro de Lima, que es un museo privado, uno se da cuenta de la grandiosidad que fue este pueblo. Fue una cosa absolutamente maravillosa. Sí, así es. Y de hecho, digamos, la cultura inca, que fue en principio andina, hasta ahora no se han hecho muchos estudios, hay algunas cosas que se han trabajado, pero hay una imagen de la relación de los incas de esta cultura con la naturaleza, del aprovechamiento eficiente del agua. Y una pregunta que está pendiente es cómo era que manejaban los bosques también, ¿no? Porque Sí, el agua es la vinculación que hay con las zonas desérticas. De hecho, muchos de los proyectos de irrigación gigantes que hay en Perú están en los desiertos de la costa peruana y son abastecidos de agua de estas partes andinas, de bosques y otros tipos de ecosistemas. Digamos, lo que se ha venido investigando y encontrando es que la mayoría de bosques que están quedando, los bosques andinos, no serían en su mayoría bosques prístinos o de primera generación, sino son bosques ya intervenidos. Eso me parece interesante ir descubriendo cómo era que se manejaba, porque evidentemente quedan cada vez menos bosques. No estoy diciendo que los incas tuvieran algo que ver con la desaparición de los bosques, sino que hay una relación directa entre las poblaciones asentadas en estos ecosistemas y los recursos que tienen a la mano, ¿no? cuando uno va recorriendo los Andes, uno se encuentra poblaciones que tienen una cantidad de terrazas en la montaña y que eran las zonas de cultivo, ¿no? Eso es bien interesante, toda esa tecnología que ellos utilizaron. Sí, de hecho, en algunas iniciativas que hay en Perú en este momento sobre la infraestructura natural para los servicios hídricos de la costa, se han hecho algunas evaluaciones del potencial que hay de regulación hídrica de estas terrazas y se ven en este momento como una alternativa para poder ampliar la oferta de agua hacia las ciudades, ¿no? Entonces, esto en la medida en que evidentemente la infiltración pueda contribuir a estas cuencas más grandes. Pero por otro lado, está nuevamente, como repito, el tema de las zonas locales, ¿no? En la zona local, la infiltración del agua, el impacto que tiene el poder almacenar agua en el suelo, el poder retener más agua en las lagunas, en las pequeñas lagunas que hay, en algunos casos en estas zonas, genera un impacto mayor, porque dinamiza la agricultura, dinamiza economías locales y eso también permite ir, digamos, concientizando un poco más a las poblaciones respecto a la necesidad de conservar la vegetación sobre el suelo, sean árboles o sean pastizales o sean pajonales. Cuando uno compara los Andes peruanos con los Andes colombianos, pues hay una gran diferencia. Los Andes colombianos son relativamente selváticos, en el sentido que tienen una flora muy tupida, con hojas grandes, además pues que gozamos de temperaturas altas allí, ¿no? En cambio, los Andes peruanos es el sentido propio de los Andes, es decir, una montaña, algunas veces cubierta con pastizales muy cortitos, con árboles aquí y allá, pero no es esa montaña tupida de selva de montaña, sino que es más bien peladita. Yo creo que es importante lo que mencionas también porque en realidad en Perú hay de los dos tipos, ¿no? Y es interesante porque Perú, digamos, el imaginario que hay sobre los bosques andinos son justamente lo que tú acabas de mencionar, es decir, el bosque andino son sitios donde hay árboles un poco dispersos, bastante altos, donde aparentemente no hay ninguna productividad o algo que se pueda aprovechar más allá de la leña, y que son del lado de los Andes occidentales, los que miran al Pacífico, pero sin embargo están los Andes orientales, que se conocen como yungas, que son similares a los que hay en Colombia y en Ecuador, donde la diversidad es mucho mayor porque evidentemente las nubes que vienen de la mata atlántica ahí se condensan, generan una explosión de biodiversidad en términos de vegetación, muchas orquídeas,
de aves, es un paraíso para los birdwatchers, por ejemplo. Y entonces hay todavía esta mirada, digamos, andina oriental, que es más amazónica, y la andina occidental, que es más, como tú dices, Andes-Andes, ¿no? Que es en menos cantidad y menos superficie. Y es interesante porque hay un reto ahí, ¿no? Ustedes tienen la Cordillera Blanca, que está más o menos en el centro del país, que son más o menos unos 300 kilómetros al norte de Lima. Tienen la Cordillera Volcánica en la región de Arequipa, la Ciudad Blanca, que es preciosa. Y tienen la Cordillera Oriental, que es la región del Cusco, y el Altiplano, que son mesetas frías, entre otras cosas. En términos prácticos, yo creo que se podría diferenciar mirando, como tú has dicho hace un momento, los bosques y tipos de árboles que hay ahí. Por un lado tienes estos bosques, otra vez hablando siempre del lado occidental de la cordillera, tienes estos bosques relictos, bosques pequeños, parches que encuentras allí en la zona norte del país, son relativamente pequeños, de hecho a nivel nacional llegan alrededor de más o menos unas 270.000 hectáreas en Perú este tipo de bosques. E incluyen también una zona mucho más alta y vinculada a los glaciares, más cerca de la zona glaciar, de un árbol que también hay en otras partes de América Latina, Colombia, Ecuador, que es el Polilepis, es el género del árbol. Aquí lo conocemos como queñual o quichua. Entonces, estos árboles están más adaptados a estas temperaturas frías y a estas altitudes bastante altas. Y son los dos tipos de bosque montano que sobreviven, vamos a llamarle así, a estas alturas frías. Hay mucho más polilepis hacia el sur de Perú, como tú mencionas, entre más o menos Junín hacia Cusco, que son estas mesetas frías y secas, un poco más secas, y hacia el norte de Lima, hacia Piura, la zona alta que es un poco más húmeda también. Cuando uno mira y habla de bosques andinos en Perú, en realidad aún no está muy trabajado de hasta dónde podemos aprovechar este tipo de bosques. De hecho, se utiliza, los cortan para leña y otras cosas. Pero dónde y cómo podemos enfocar algunas experiencias de restauración, que es clave, porque evidentemente 270.000 hectáreas es relativamente pequeño frente a los 15 millones de hectáreas de los bosques montanos húmedos o yungas, de estos que tú comentabas que se ven más del lado colombiano. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en esta línea de restauración de estos bosques pequeños que ocupan ahora 300.000? ¿Cómo las llevamos a 1.000.000, por ejemplo, ¿no? Que se han venido trabajando en varias partes aquí en Perú a través del programa Bosques Andinos. Hemos tenido una experiencia interesante en Apurímac, esa experiencia de restauración, no solo de la parte de bosque, porque cuando uno habla del bosque, en realidad está hablando de una porción del territorio que se vincula en términos altitudinales con los pajonales o los bofedales o turberas y los glaciares que están un poquito más arriba. Entonces, en realidad lo que tenemos que tener es esa mirada de paisaje y cómo vamos desarrollando intervenciones en cada uno de estos espacios que permitan al final, como un bien para la población, en principio, la regulación hídrica. Esas experiencias que hemos desarrollado en Apurímac, que estamos tratando de replicarlas primero dentro de Apurímac, porque hay otras zonas que necesitan, pero luego a un nivel nacional. Y ahí es donde hay que ir de una u otra manera apoyando las iniciativas del Estado con sus proyectos de restauración, ¿no? Hay que recordar que en esa Cordillera Blanca, pues está el Nevado de Huascará, Huascarán. que es bellísima, que queda en el departamento de Ancash. Sí, así es, Leandro. Y cuando uno va camino a Trujillo, por ahí hay una curvita que uno le dice, por aquí se va para allá. y realmente es una fantasía, es un lugar muy hermoso, mucho frío, eso sí, pero realmente es una zona muy, pero muy bonita. Sí. Bueno, cuando hablamos de recuperar toda esta zona, no solamente es el tema de las plantas, sino también todo el biosistema, Así es. incluyendo al ser humano, ¿no? Porque no podemos excluirlo porque pues vive ahí y es parte de la naturaleza. Cuando hablamos de cuidar, de proteger, de reconstruir todas estas zonas, estamos hablando de animales. Quizás de los animales más reconocidos en el mundo, pues está la llama, la alpaca, pero tiene que haber muchísimos otros seres vivientes que están allí, ¿no? Digamos, la especie más representativa o que podría darnos nos llama al bosque andino, bosque nublado, es el oso de anteojos, ¿no? Es el único, digamos, oso que hay en América Latina. Que lo compartimos, ¿no? Que lo compartimos evidentemente todos los países, pero que además yo creo que tenemos que darle mucho más valor. Por lo general,
Y lo pongo en principio porque hay otras especies de mariposas, de aves, como mencionaba, muchos colibríes, tangaras, especies de bosque andino que tienen unos colores espectaculares y que porque están en peligro, es decir, al bosque, al entrar en procesos de degradación y deforestación, estos hábitats de las aves hacen que las aves también migren y tengan consideradas como peligro de extinción. Entonces, hay un turismo específico para esto de las aves que también es importante y que ayuda a algunas economías locales, pero más allá de estas especies, digamos, que son más pequeñas, que pueden tener, digamos, cierto apego o cierta imagen para las personas, el oso andino sí tiene esa, en términos de emotividad, y lo que causa a las personas es mucho más evidente. Entonces, el oso andino yo creo que es en muchos aspectos desconocido para la mayoría de las personas, no se trabaja mucho a nivel de escuelas, y que debería ser tan conocido, al menos para los países andinos, como el oso polar o el oso grizzly, por ejemplo, ¿no? Sí. O el oso panda, que también se ha hecho conocido porque, bueno, una campaña a nivel mundial. Entonces, ahí hay un tema que tenemos también nuevamente trabajar. De hecho, hay varias experiencias. En el caso de Perú, se ha hecho temas de educación ambiental. Hay un trabajo que se ha hecho hacia el sur del Perú respecto a la relación que hay entre el bosque y la población, porque la población, claro, a medida que uno va avanzando en la destrucción del bosque, el oso no tiene dónde comer y lo que encuentra son los cultivos agrícolas que tiene la población y entra a comer eso. Sí. Entonces la gente lo mata. En el caso del norte del Perú, en Piura, donde yo vivo, la gente lo mata porque dicen que es un afrodisíaco y entonces te pone oso, dicen, ¿no? Todas estas relaciones evidentemente tienen que ver en cómo el hombre ha ido, la naturaleza va quitando espacios a los animales tienen que de una otra manera comer y entran a estos cultivos y se han hecho algunos, digamos, como lineamientos, guías de cómo responder frente a estas interacciones entre hombre y oso. Y por otro lado, a nivel de Perú, se ha trabajado un plan nacional de conservación del oso andino, por ejemplo, ¿no? Hay unos lineamientos, se están tratando de avanzar con proyectos, pero finalmente, más allá de lo que el Estado tiene que hacer, hay una responsabilidad directa de los ciudadanos, ¿no? Y ese es un trabajo mucho más fuerte que hay que tratar de concretar, ¿no? Ese trabajo es muy importante porque si las personas no se vinculan a los proyectos, pues estos por más de que tú le inviertas tiempo, dinero y energías, pues no funcionan. La presencia del oso andino es la posibilidad de tener un bosque sano, Así es. porque él es el que permite que realmente el bosque funcione. Sucede igual con el lobo, que lo mataban, y el Ujú. lobo pues demuestra que si no existen lobos, los bosques norteamericanos se deterioran de una manera impresionante. Sí, Estos Andes, las personas del común, con mucha tradición ancestral, pues se vinculan muchísimo a la tierra ujú, y aman a la tierra. En el Perú esto es muy especial, la Pachamama. ujú. Eso se siente de verdad, ¿no? Sí, hay una fuerte, como tú dices, vinculación del hombre con el espacio donde vive, de la tierra, ¿no? Y esto es importante dimensionarlo también, porque de acuerdo al convenio de lucha contra la desertificación y la sequía, la unidad en la cual el hombre se siente seguro, las personas se sienten seguras, es la tierra en la que vive y en la que crece. Entonces, a partir de esta vinculación hombre-tierra, las economías que va desarrollando alrededor de ella, la vinculación con su familia, con la sociedad, termina, digamos, generándose unos vínculos que otra vez nacen en el sitio donde tú estás viviendo y conviviendo con la naturaleza. Las zonas andinas, y por ser una zona rural donde el contacto con la naturaleza es mayor, genera una relación de respeto con la naturaleza mucho más fuerte de la que tenemos los que vivimos en las ciudades. Esa misma relación del hombre y la naturaleza hace de que se entienda mejor cómo son los procesos naturales de lluvia, de sequía, de en qué momento tienes que sembrar, hasta dónde puedes llegar. Si talas más bosque, te das cuenta que evidentemente el agua ya no te está llegando en la misma cantidad y tienes que hacer algo para restaurar. Esos procesos, muchas veces desde los técnicos de la ciudad, cuando generan proyectos, no se entienden y no se visualizan. Entonces, se llega con una especie de receta
que aparentemente deberían implementarse igual en todos los sitios, pero hay todo un proceso social que se debería desarrollar para poder tener éxito en estas iniciativas, ¿no? Eso es clave, porque si no, cualquier proyecto que se quiera implementar va a tener fracaso. Y es un trabajo muy importante el poder crear conciencia en las personas de la necesidad de cuidar el terreno donde estás y que no eres el dueño de todo, sino que eres una parte de un ecosistema Así es, donde tú también tienes un papel muy así importante. es. Bueno, el otro lado de la cordillera de la cual tú nos hablabas, de la cordillera de los Andes, que es la parte selvática, digámosle así, Sí, sí. es también muy hermosa. Yo me acuerdo que se hicieron unos trabajos muy interesantes que lo hizo Panamericana Televisión, Ujú. mostrando la riqueza de esto, ¿no? Con una cantidad de lugares protegidos, pero que en algún momento fueron atentados por el tema de la explotación petrolera. De la zona de los Andes orientales o yungas, que es el término, digamos, técnico, es como tú dices, una zona que tiene una mayor biodiversidad comparada, evidentemente, con la zona occidental de Perú. Y ahí es donde se han generado, se han creado más áreas de conservación, áreas naturales protegidas a nivel nacional. De hecho, hay dos zonas interesantes, la Cordillera Azul, Alto Mayo, hay unos parques, una reserva de biosfera que se han creado en Junín, por ejemplo, en la zona centro del país, y donde lo que se está promoviendo ahora para la conservación es vincularlo mucho a servicios ecosistémicos, especialmente al servicio ecosistémico hidrológico de regulación hídrica para algunas ciudades de la zona amazónica, como Moyobamba, por ejemplo, y especialmente para el tema de secuestro de carbono. Si bien es cierto, la biodiversidad se está conservando porque son áreas protegidas, hay también en términos de conectividad, se ha promovido en el país en los últimos 10 años aproximadamente la creación de áreas de conservación privada, esto es, personas que tienen terrenos con alto valor por biodiversidad pueden plantear al Estado que les dé un reconocimiento como un área de conservación y donde ellos se comprometen en mínimo 10 años y máximo 40 años a conservar esos espacios solo para protección de biodiversidad. Entonces, se ha generado una red de áreas naturales protegidas por el Estado de categoría nacional y estas más pequeñas, que están necesitando en muchos casos apoyo para poder desarrollar ahí acciones, ¿no? El Estado está protegiendo la parte más alta, las áreas más grandes, pero las pequeñas aún necesitan cierto apoyo. Muchos han pensado que el turismo puede ser una opción interesante, sin embargo el turismo tiene sus propias dinámicas, necesitas facilidad de acceso a algunas otras cosas. Ahora todos están volcando su mirada y especialmente en los últimos años y por el tema de restauración, por compensación de huella de carbono, como una posibilidad de trabajar proyectos vinculados a red. Especialmente se ha desarrollado proyectos en áreas protegidas, de hecho hay fondos interesantes que han llegado y están promoviendo la restauración asociada a cultivos como café, como cacao en sistemas agroforestales. Sin embargo, esto es para las zonas más grandes, ¿no? Madre de Dios, que es una zona bastante impactada. Allí se están promoviendo restauración para Sí. restaurar estas zonas por minería de oro. Pero todavía estas zonas más chiquitas, estas áreas más pequeñas, hace falta trabajar algunas cosas. En algunos casos, dado que estos bosques están asociados a zonas Sí. agrícolas que producen frutales andinos como la chirimoya, por ejemplo, y otros, se están asociando algunas de estas comunidades para poder de manera conjunta sacar los productos y venderlos. Entonces, la biodiversidad se está recuperando en términos de flora y fauna. Hay menos degradación en estos espacios específicos que están conservados, pero aún hace falta desarrollar inversiones que permitan ampliar la cobertura o las zonas que han sido degradadas, ¿no? Y estamos hablando nuevamente de toda la zona que es el flanco oriental de la cordillera, porque la selva baja es otro tema, esa es otra historia. Ese tema de la minería, sobre todo la minería de oro, es de un peligro aterrador porque se utiliza mercurio y otra cantidad de químicos que pues terminan en las aguas contaminando absolutamente todo. ¿Eso se ha podido frenar? El Perú el año 2011 inició una lucha contra la minería ilegal e informal, que son dos cosas diferentes. La informal es la que no ha terminado de regular o de presentar todos los documentos y la ilegal la que se hace donde no se debería como madre de Dios. El proceso en realidad ha sido bastante burocrático y eso genera que
muchas de las empresas que se querían formalizar no lo hayan culminado porque hay varios requerimientos que ellos no quieren cubrir. Y se promovió mucho por el boom del precio del oro, ¿no? En Madre de Dios se siguen haciendo muchas acciones contra este tipo de minería de parte del ejército y de la policía, y es la que más visibilidad ha tenido. Sin embargo, hay otros sitios en Perú, como en Trujillo, en la zona andina, en el caso mismo de Piura, en el norte de Perú, en Amazonas, en la frontera con Ecuador, el departamento de Amazonas, donde hay esta minería que, digamos, la acción del Estado aún es un poco débil en relación a la formalización y al control. Y al final, digamos, lo que yo he visto es que, digamos, es una alternativa económica, finalmente para el poblador, ¿no? En estas zonas rurales donde las economías son bajas, la posibilidad de ir a trabajar en una mina, aunque sea ilegal, informal de oro, genera más ingresos, pero también, evidentemente, genera toda una serie de negocios ilícitos alrededor de, estoy hablando de prostitución, venta de drogas y qué sé yo, otras cosas, que finalmente va generando más problemas sociales de los que una actividad económica debería generar. Entonces, eso es por un lado en términos de minería ilegal e informal, ¿no? Es decir, ahí se sigue el proceso, se están dando pequeños avances. Y luego tienes la otra bendición, vamos a llamarla así, que tiene el Perú, es que estamos en la, o sea, está el centro de la cordillera, y como alguna vez me explicaba un amigo geólogo, justamente la cordillera son los afloramientos de los minerales que están en la tierra. Entonces, si bien el Estado promueve minería, está la disyuntiva finalmente de qué es lo que tienes que hacer sobre esos territorios. O sea, la minería evidentemente genera ingresos económicos al país, genera impuestos y con esos impuestos uno podría mejorar servicios públicos, pero también son fuentes de agua. En el caso de Perú hay una discusión y hasta antes de la pandemia se venía trabajando en eso respecto a que se tenían que delimitar las cabeceras de cuenca para que en esas cabeceras de cuenca se pudieran establecer acciones de protección o limitar algunas actividades económicas, similar a la ley que hubo de páramos en Colombia. Y ha habido una discusión, digamos, en el último año, pero ya luego de la pandemia esto ha quedado un poco en stand-by, ¿no? Entonces, Sí. digamos, otra vez, la toma de decisiones de hacia dónde caminamos es la que todavía hace falta terminar. Sí, y yo creo que en toda en América, curiosa y tristemente, esa gran riqueza de minerales ha sido la desgracia de nuestro continente, ¿no? Históricamente ha sido así, desde la explotación que hicieron los invasores de Europa a todos los procesos que se han logrado hacer durante estos siglos, siempre ha sido literalmente una maldición porque esa riqueza nunca llega a la gente, se queda en empresas multinacionales, se queda por fuera y realmente vivir de eso es morir un poco, por no decir morir un mucho. Claro, y también depende mucho del Estado, ¿no? Es decir, el Estado, en el boom minero, en el caso, bueno, y ahora es evidente con la pandemia en todos los países, ha recibido ingresos por impuestos de las mineras. Bueno, hay cosas también ahí que se cuestionan respecto a eso, pero esos ingresos no han terminado beneficiando a la población local, ¿no? Muchas veces los impuestos o todo este dinero que debería traducirse en mejores hospitales, mejores escuelas, han sido, digamos, afectados por la corrupción y los hospitales nunca se terminaron, las escuelas se hicieron, pero se hicieron mal, y nuevamente, ¿no? Ese aparente beneficio termina nuevamente generando un mal precedente, además de todas las prácticas negativas ambientales que en su momento hicieron las empresas mineras y que eso está en la mente de las personas, ¿no? Si bien es cierto, ahora cada vez hay mayores, digamos, lineamientos, guías y salvaguardas que se están poniendo para inversiones mineras respecto al tema ambiental y social, de todas formas queda siempre la duda, ¿no? Entonces hay todavía un camino por ahí para recorrer, para ver cómo se puede aprovechar, si es que se puede o se debería, mejor esta riqueza, ¿no? Parte de esta decisión y de ese repensarse realmente la vida sobre el territorio, pues la selva amazónica pues ha sufrido muchísimo. Hay una relación bien interesante entre la cordillera de los Andes y la selva de la Amazonía. Ujú. El uno sin el otro no podría existir. Es decir, entre los dos pueden existir, pero sin uno y sin el otro nada, desaparecen. Sí, y eso se refleja mucho más cuando uno mira el ciclo hidrológico en la zona andina, ¿no?
El ciclo hidrológico está basado en la evaporación que generan la evapotranspiración que generan los bosques amazónicos en la parte baja. Toda esa agua que sale la atmósfera se condensa, los vientos la empujan hacia la cordillera y nuevamente regresa. Y es cuando se nuevamente pasa de nube o de vapor o de gas a líquido, es que nuevamente todos esos ríos, como tú mencionabas, el río Amazonas, que nace en la cordillera con los glaciares, se va nutriendo de toda esta agua y luego permite que en la llanura amazónica haya esta posibilidad de una diversidad fantástica, no solo de animales, de mamíferos grandes, sino también de árboles. Entonces, esa dependencia, y que inclusive nos alcanza un poco a los que vivimos en la costa, porque por trasvase de estas nubes se generan las lluvias en la parte alta que luego alimentan a toda la costa para la irrigación y los servicios de agua potable. Esa vinculación ahora se está reconociendo un poco más, pero no todavía con la fuerza que se necesita. Y por otro lado, tú tienes que en la parte baja especialmente hay varias comunidades nativas indígenas amazónicas que por la intervención se han visto afectadas de una u otra manera por la intervención, tanto por la carretera, porque ahí había en su momento esta visión de que hay que desarrollar la Amazonía, ¿no? Era la selva virgen que tenemos que explotarla. Eso ha sido durante mucho tiempo y me parece que todavía hay muchas personas que piensan así, de que es la selva que hay que ir a explotar y sacar todos los recursos según la visión de sostenibilidad que felizmente va cambiando. Y luego, en esas áreas protegidas que se han establecido, donde se están respetando derechos de los indígenas, de las personas que viven ahí, se quieren ahora promover algunas leyes que, por el tema de la economía, la necesidad de avanzar, se quieren también reducir esas protecciones que en su momento se establecieron, ¿no? Entonces, es un tema bastante complejo y si a eso le sumamos todo el tema de la explotación forestal, digamos, uno piensa, bueno, entonces esto cómo se puede resolver, ¿no? Es un poco la visión de mundo que tenemos, ¿no? Porque nosotros queremos llevar a todas estas poblaciones el estilo de vida de una ciudad como Lima o una ciudad como Bogotá Así o es, como así Nueva es. York, y lo cual es absolutamente absurdo, pero nos han vendido esa idea, ¿no? De llevar la supuesta, entre comillas, subrayado y con rojo civilización, Así que es. lo único que hace es unos desastres monstruosos en perjuicio de todo el mundo, porque es que no logramos entrever que si nosotros dañamos los Andes, acabamos con la Amazonía y viceversa. Pues estamos perjudicando la cordillera y en definitiva la vida del continente, que ese es el gran problema. Sí, yo creo que la pandemia del COVID puede ayudar en esto. No estoy seguro si va a ayudar, pero creo que puede mucho ayudar, porque está demostrando que nuestra relación con la naturaleza no era tan lejana como pensábamos, ¿no? De hecho, cuando uno está en la ciudad y habla de la Amazonía, su imagen mental es ir en un bote por el río y mirando el jaguar que va caminando por ahí o viendo las aves. Pero más allá de eso, hay otra relación directa que es la que se ha visto ahora. Lo que hagamos en la ciudad cada uno termina generando un impacto negativo a nivel global y mundial, ¿no? Es decir, la demanda de madera, la demanda que evidentemente tiene que haber, pero tiene que ser una producción maderable sostenible. Todas esas demandas que nosotros tenemos en la ciudad vienen de la naturaleza. Entonces, en la medida en que nuestras actividades o nuestras maneras de vivir sean más sostenibles, evidentemente la naturaleza va a estar más agradecida con nosotros. Y por ahí tenemos que Sí. transitar ahora y esperemos que todos entendamos esto, porque estas reflexiones las tenemos ahora que estamos en nuestras casas encerrados los que podemos, pero el día que podamos salir nuevamente, no sé si nos vamos a olvidar de ellas o vamos a seguir pensando lo mismo y vamos a actuar en consecuencia. Precisamente eso lo hemos estado pensando con algunas personas, qué tanto vamos a cambiar. Parece ser que no vamos a cambiar muchísimo, porque desafortunadamente pues aquí en Colombia se hizo la apertura de los comercios un día sin el impuesto del IVA y eso fue una locura, un absurdo, porque en plena pandemia con un peligro grandísimo de contaminación y sin embargo la gente salió como locos a comprar productos que finalmente no estaban tan baratos como ellos pensaban y sin embargo pues se endeudaron. La Sí. sociedad de consumo que nos impone una cantidad de condiciones y de gastos innecesarios, absolutamente innecesarios, pero que es la dinámica de la economía. Creo que ha sido una de las grandes disyuntivas de todos los gobiernos, si prima la economía o la vida de las personas. Ahora bien,
Las personas sin economía pues no tienen cómo ganarse el pan de cada día Ujú, y pues tendríamos muertos por hambre. Es decir, es un ujú, círculo bastante difícil, no es precisamente un círculo virtuoso ujú. y que nos pone en una situación bastante complicada para todos los habitantes del planeta. Sí, sin embargo, más allá de ello, es decir, de esta aparente dicotomía que hay entre salud y economía, me parece que lo de fondo es cómo los estados han estado invirtiendo sus dineros para atender a los ciudadanos, ¿no? Evidentemente, si hubiéramos tenido mejores sistemas de salud, el impacto hubiera sido menor, por un lado, pero por el otro lado, cuando uno piensa en políticas públicas y cómo se diseñan y cómo se deberían diseñar en todo caso, la pregunta es ¿qué tanto estamos demandando como ciudadanos el cuidado del medio ambiente? Y lo primero que uno piensa es, bueno, que no haya mucha contaminación del aire, por ejemplo, porque no está en la ciudad, pero no se le ocurre pensar, o son pocos los que pensamos así, respecto a que hay que cuidar, por ejemplo, el hábitat del oso andino, o los bosques, no sé, el polilepis en las zonas altas. Entonces, como no hay esa demanda de la ciudadanía, que principalmente vive en las ciudades, evidentemente las políticas terminan quedándose cojas, ¿no? Porque no recogen el sentir de la población rural que vive y depende de estos bosques, ¿no? Ese es un tema también que hay que ver si es que se pueden concretar también, ¿no? Bueno, Luis, el tiempo se nos fue. Realmente recorrer Perú, al igual que su tamaño de país, pues es un tema muy largo. Sí, Aquí hemos dado es un sí, brochazo, un leve brochazo de lo que es este país tan hermoso, tan maravilloso, con una riqueza cultural impresionante, con una generosidad de su gente, porque soy testigo de eso, son generosísimos, muy amables, y es un país que vale la pena reconocer, visitar, si lo puede hacer, ujú, y sobre todo entender que muy buena parte del clima, de las lluvias, de la tranquilidad ambiental de Sudamérica depende también de este país, porque es allí, en estas montañas de los Andes, donde nace realmente el río Amazonas, que en su trayecto pues lleva distintos nombres, pero que finalmente es el mismo Amazonas que nace en estas montañas maravillosas de la cordillera de los Andes, que hay que cuidarlas y creo que todos los latinoamericanos tenemos esa misión de poder cuidar, primero conocer, ujú, que es la intención de este ujú, espacio, conocer esta cordillera, ver la riqueza tan maravillosa que tiene, no para explotarla, sino para mantenerla y poder desarrollar la vida natural en ella. Para la voz del mundo occidental capitalista, pues eso suena rarísimo, ujú. pero que es la única manera de poder sobrevivir en el planeta. En la medida que acabemos con los Andes, que acabemos con la Amazonía, creo que la vida en general, no de nosotros que vamos casi de salida, sino de las nuevas generaciones, de los que están naciendo, los jóvenes, va a ser muy, pero muy difícil. Luis Albán, muchísimas gracias por tu compañía aquí en El Último Café. Muchas gracias a ti, Carlos, por la entrevista y la oportunidad de conversar sobre Perú, de sus bosques y también de saber que seguramente nos hemos cruzado en la Universidad de Piura y como tú sabes es un campus bien bonito, ahora está mucho más bonito. Y yo quería dejar una reflexión final a tus oyentes, Sí. que se pregunten qué imagen tienen de los bosques andinos cuando les hablan de ellos, ¿no? Yo creo que a partir de ahí de reconocer la imagen mental que pueden tener, del amor que pueden tener estos bosques, yo creo que va a ayudar a mejorar las acciones que vamos a desarrollar por su conservación, por su protección o por su manejo sostenible. Muchas gracias, Carlos. A ti y a todos los peruanos, pues un abrazo gigante de aquí desde Uniminuto Radio. Y bueno, será en otra ocasión cuando sigamos hablando de este tema que nos preocupa tanto. Esa maravillosa cordillera de los Andes y todo lo que representa en la vida del continente. Será hasta pronto. Tómese El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.